Buenas tardes. Bueno, ya les preguntó Julio cómo están y dicen que están muy bien. ¿Todos están bien? ¿Están con hambre? Entonces puedo predicar 2 horas hoy día. 3. 3. Lo voy a tomar en serio. Qué bueno estamos aquí. Hemos alabado a Dios, hemos orado, hemos ofrendado. Y vamos a continuar con el penúltimo mensaje de nuestra serie, Alcanzando la Conquista. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por esta hermosa tarde que nos regalas. Sé tu presencia obrando en nuestros corazones para que esta palabra tuya llegue a lo profundo de nuestra alma y se quede ahí, Señor, y traiga frutos sobre nuestra vida. Cada persona que ha llegado hoy, Señor, salga de aquí con tu palabra, con tu enseñanza y con tu verdad para vivir de acuerdo a las verdades tuyas y no se deje engañar por las mentiras del enemigo. Gracias, Padre, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes que yo viví por 10 años de mi vida lo que es el terrorismo en el país de donde yo vengo. 10 años. Vivíamos en una época muy difícil donde aproximadamente 60,000 personas murieron en esos años de manera terrible. Teníamos 2 grupos terroristas, uno más sanguinario que otro, pero eran realmente momentos muy difíciles. Cuando uno es niño, uno no entiende todo lo que está pasando a su alrededor. Así que en las noches había un ruido muy fuerte y de repente se iba la luz. Y como niño, lo único que quería hacer, decía, es momento de dejar las tareas porque no hay luz y salir a jugar con los otros niños. Pero no entendíamos lo que estaba pasando. Estábamos con los otros niños, era el momento de jugar, momento de divertirnos, sin entender lo que estaba sucediendo realmente alrededor de nuestro país. Cuando ya era joven y caminaba por las calles, sin darme cuenta o sin ser consciente, cuando iba a pasar por un banco o por una embajada o por una empresa muy grande con su edificio, yo cruzaba hacia el otro lado y no pasaba por ese lugar. ¿Saben por qué? Porque los grupos terroristas se llamaban en esa época coches bombas. Ponían a los autos, le ponían bombas en lugares para ellos estratégicos. Y esos coches volaban y no importaba quién pasaba. Su meta era destruir o dañar un banco, una empresa o algo. Pero lamentablemente gente inocente pasaba por ese lugar y de repente moría de manera horrorosa o quedaba herido de una manera triste. Así que yo de manera inconsciente, eso lo creé en mi inconsciente. Ya al día de hoy puedo pasar por los bancos, pero por muchos años de mi vida, cuando yo veía un banco o algo así, de manera inconsciente ya cruzaba y pasaba porque sabía que algo terrible podía suceder. Así que por 10 años los políticos, los militares trataron de derrotar al terrorismo, pero no lo lograban. Tenían ellos una estrategia muy fuerte para poder esconderse y no los atrapaban, se escondían en lugares muy lejanos y era difícil de atraparlos. Luego, cuando estaba yo en la congregación que yo estaba sirviendo, tuvimos que poner en las ventanas, poníamos algo especial para que si hubiera un coche bomba muy cerca, las lunas cuando reventaran no te cayeran y no te dañaran. Esa era la época en la que yo crecí de niño y de joven. Cuando estaba en el CONEP era la asociación de la Iglesia Evangélica en el Perú, nos reuníamos, empezó un momento muy difícil. Empezamos a leer cartas de pastores, de iglesias, de lugares muy lejanos, de provincias muy lejanas, donde tenían muy pocos policías, muy pocos recursos. Y cuando leíamos esas cartas y escuchábamos todos los que estábamos ahí, los pastores, los líderes que estábamos en esa reunión, escuchábamos lo horrible que ellos pasaban. Cómo entraban a las iglesias y los asesinaban. Cómo atrapaban a los pastores y a los líderes y los mataban. Cómo agarraban a los jóvenes y los reclutaban para sus grupos, y si ellos decían que no, los mataban o mataban a sus padres o mataban a algún familiar.
Y la pregunta era muy dura. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa carta llegaba a nosotros, al concilio, para dar consejo a gente que estaba muy lejos de nosotros. Y había gente que se levantaba y daba ideas. Pero hasta que uno dijo, es muy fácil para nosotros poder dar consejo a gente que está sufriendo al frente de esta situación. Hasta que el mover de Dios en ese concilio fue tan grande que dijimos, la iglesia necesita enfrentar al terrorismo. El ejército no lo ha logrado. Los presidentes no lo han logrado. La policía mucho menos. La iglesia necesita levantarse contra el terrorismo. Y necesitamos usar una estrategia que derrote al terrorismo. Así que seriamente decidimos orar de manera unida y de manera decidida. Todas las iglesias, diferentes grupos, diferentes denominaciones, nos unimos y tomamos en serio la estrategia de Dios, que es ora para que se derrumbe, para que conquistemos al terrorismo. Y después de unos meses que la iglesia empezó a ayunar, a orar, a buscar al Señor, a ponerse delante de Dios y clamar a Dios para que se atrape a los terroristas, para que se derrote esta desgracia que estaba ocurriendo. No podíamos creer cuando prendimos la televisión lo que estábamos viendo con nuestros ojos. Habían atrapado al cabecilla del grupo más sanguinario, Sendero Luminoso, en esa época. ¡Wow! Era un momento de una emoción que ustedes no pueden imaginar cuando fue la vivencia de 10 años de nuestra niñez y de nuestra juventud, de muchos de nosotros. Ver que Dios respondió la oración de su pueblo. La estrategia que usamos no era una estrategia que los militares creyeron, no era una estrategia que los políticos nos apoyaron. Era una estrategia que ante los ojos de la cultura era una estrategia ridícula. Pero la iglesia lo tomó en serio y Dios respondió nuestra oración. Y logramos la conquista de algo que parecía imposible. Era imposible porque ellos se escondían en lugares muy difíciles que puedan ser reconocidos y atrapados. Pero el Dios de lo imposible hizo realidad algo que era años de lucha y de batalla. Logramos la conquista del terrorismo a través de la oración. Claro, luego salieron los políticos y los militares a decir, nosotros lo hemos logrado, pero fue la estrategia de Dios, porque yo lo viví. A mí nadie me ha contado esa historia. Yo he vivido esa historia. Yo he experimentado lo que es lograr la conquista con la estrategia de Dios. Ahora, todos nosotros, todo ser humano, anhela y desea en lo profundo de su corazón lograr conquistas en su vida. Anhela lograr alcanzar sus metas, alcanzar sus sueños. Pero a veces se mete en nuestra cabeza que es imposible de lograr esas metas. Y a veces decimos, eso va a ser un sueño hermoso, pero no va a ser una realidad en mi vida. Yo me conformo con vivir porque no voy a alcanzar esas metas y esos sueños que tengo. Y si esas metas y esos sueños que tienes para tu vida vienen de Dios, Dios quiere dártelos. Pero tú ya te estás poniendo en tu propia mente que no lo vas a alcanzar y te estás dando por derrotado sin haber empezado el camino de avanzar hacia lo que Dios quiere para tu vida. Es como si yo me sintiera que estoy frente a una muralla gigantesca que me impide llegar a esa meta. Esa muralla me impide avanzar a esa bendición que Dios tiene para mi vida. Es una muralla que no me deja avanzar y que me ha atascado en la vida y que no me permite llegar hacia eso, esas bendiciones que Dios quiere para
mi vida. Y te sientes atrapado. Y te preguntas, ¿cómo puedo derrumbar la muralla? Esa muralla que me impide crecer espiritualmente. He conocido a Dios, sé de Dios, pero no avanzo más. Me he quedado acá atascado y no puedo pasar esta muralla. Y quizás es la muralla del resentimiento con la que estás luchando por perdonar a alguien que te ha herido. ¿O cómo puedo derrumbar esa muralla que me conceda tener un matrimonio saludable? Y te quedas ahí, esa muralla, no voy a alcanzar, no voy a llegar a poder tener un matrimonio saludable. Y un matrimonio saludable se construye con dos que derrumban esa muralla. ¿Cómo voy a lograr tener finanzas saludables? Y sientes que estás contra un muro que no te deja y no te permite avanzar a poder tener finanzas saludables. No estoy hablando de la teología de la prosperidad que te promete riquezas. Estoy hablando de una vida donde tienes finanzas saludables, donde Dios te enseña cómo lograr desarrollar finanzas saludables en tu vida. ¿Cómo voy a derrumbar ese pecado que me tiene atrapado, ese pecado que nadie sabe, pero que Dios lo sabe y tú lo sabes, y en el cual te encuentras y piensas que estás atascado en ese pecado para toda tu vida? La pregunta es, ¿cuál es la muralla con la que estás luchando? ¿Cuál es la muralla que te está impidiendo avanzar y llegar hacia lo que Dios anhela darte para tu vida? ¿Cuál es la última muralla que necesitas derrumbar? Y mientras no derrumbes esa muralla, te estás quedando en este lado. Y no estás entrando a lo que Dios desea darte. Y quiero que me escuches bien esta tarde. Dios quiere que derrumbes esa muralla y llegues a las bendiciones que Dios tiene para tu vida. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo derrumbo esa muralla grande que se ve ahí? El día de hoy vamos a ver cómo Josué derrumbó una muralla gigantesca. Israel derrumbó una muralla gigantesca. El domingo pasado nosotros vimos que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán cuando el río Jordán estaba desbordado. Y vio la mano poderosa de Dios. Y cuando terminaron de cruzar el río Jordán, ¿hasta dónde llegaron? Se pusieron frente a Jericó. Y Dios les dijo, allá está la bendición para tu vida. O sea, tenían que pasar Jericó para lograr tener la bendición que Dios tenía para ellos. Dios les prometió a ellos la victoria. Y vamos a ver cómo se preparó el pueblo de Jericó. Vamos a ver Josué capítulo 6, versículo 1. Y dice, las puertas de Jericó estaban, ¿qué? Bien aseguradas. Ahora, si tú vives acá en los Estados Unidos por años, quizá te has olvidado de cómo eran las puertas en Latinoamérica. No eran como las puertas acá. ¿No es cierto? Las puertas acá tienen seguro. Una patada y la abres. En Latinoamérica no era así, ¿no es cierto? En Latinoamérica tenemos puertas de rejas. Y algunas tienen unas puertas, dentro de la misma puerta le han puesto como un hierro así, un fierro así, que con la llave lo haces y ya nadie lo puede. Tienen que ponerle bomba para abrir tu puerta allá en Latinoamérica, ¿no? Acá con una patada así entra alguien, facilito, ¿no? Pero eso eran medidas de seguridad extremas que Jericó empezó a realizar para cuidarse del ataque de Israel. Pusieron la alerta máxima, cierren las puertas, pero no con cualquier seguro, póngale todos los seguros, alerta máxima. Yo no sé si has escuchado alguna vez alerta máxima o has visto cuando se ha levantado alerta máxima en algún país o en algún lugar. Recuerdo que estábamos viajando con mi esposa y llegamos a una estación de tren donde había policías, pero aparte de policías había un comando. Y ese comando estaba armado, parecía que estaban listos para la guerra. Y era un grupo armado y dentro había una mujer. No me acuerdo qué país estábamos. Y esa mujer vino hacia nosotros y nos habló en español. Estábamos en un país que no se hablaba español. Y la mujer nos vio y vino hacia nosotros. Vino, pero armada, está con vestimenta militar. Vino hacia nosotros y nos dijo, tienen que ir por allá.
porque hay sospecha de bomba. Nosotros bien obedientes. Y nos fuimos hacia donde nos dijo. Pero nos dimos cuenta de algo, ¿no? Que las medidas de seguridad en Europa se han intensificado altamente en estaciones de tren, en lugares turísticos, por muchas desgracias que han ocurrido. Y uno se siente un poco seguro cuando hay medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad te permiten sentir, qué bueno que hay medidas de seguridad, porque te permiten sentir seguro ante cualquier amenaza. Ahora, Israel tenía ese obstáculo. Jericó tenía murallas y cierra las puertas con altas medidas de seguridad para que no puedan entrar hacia lo que Dios le decía. ¿Qué hubieses hecho tú? Está muy cerrado, me voy. ¿No es cierto? Muchas veces ante los obstáculos nos damos por vencidos. Pero sigamos viendo cómo se encontraba Jericó. Eso a veces los israelitas no veían cómo estaba la gente dentro de Jericó. Probablemente, pues, uno diría, se sentirían seguros porque han puesto medidas máximas. Pero Josué capítulo 6, versículo 1, la parte siguiente, nos va a decir cómo estaban los israelitas. ¿Cómo se encontraban? Por temor. Estaban llenos de miedo. ¿A quiénes? A los israelitas. Y las medidas de seguridad. Nadie podía entrar ni salir. Nadie va a entrar ni salir de la ciudad. Está todo bien cerrado, todo muy seguro. Pero la medida de seguridad no les trajo tranquilidad. La gente en Jericó estaba llena de temor porque Israel estaba cerca de ellos. ¿Y por qué tenían temor si habían puesto todas las medidas de seguridad, toda su estrategia militar? Ellos eran un pueblo muy seguro, muy preparado. ¿Por qué no estaban con tranquilidad? ¿Se acuerdan cuando los 2 espías llegaron a Jericó? Los 2 espías llegaron a Jericó y conversaron con Rahab. ¿Y qué le dijo Rahab a los 2 espías? ¿Se acuerdan? Le dijo, el pueblo está lleno de miedo. ¿Saben por qué? Porque sabemos que el Dios de ustedes es un Dios poderoso. Sabemos que el Dios de ustedes los liberó de Egipto y los hizo cruzar el mar Jordán, el mar Rojo. Pero estaba contando una historia que había pasado mucho tiempo atrás. Pero ahora había pasado algo reciencito, como dice, noticia caliente, recién. Y dice Josué capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente: en efecto, un gran pánico, mira el terror que entró en la gente de Jericó, un gran pánico invadió ¿a quiénes? A los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo. O sea, toda la gente de ese lugar, porque no solo iban a conquistar Jericó, tenían que conquistar 7 pueblos, el primero era Jericó, todos estaban llenos de pánico, todos estaban llenos de temor. Pero Israel, que estaba al otro lado, ¿podía ver eso? No. Israel no podía ver lo que Dios estaba haciendo. Tú no necesitas ver la victoria. Tú no necesitas ver que todo Dios lo ha derrotado para avanzar hacia lo que Dios quiere para tu vida. Tú tienes que avanzar hacia lo que Dios anhela para tu vida. Mira, sigue diciendo, cuando se enteraron, ¿ahora de qué se enteran? Ahora no están hablando del suceso del Mar Rojo que sucedió mucho tiempo atrás, cuando se enteraron de que el Señor había ¿qué? Secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran, no se atrevían a hacerles frente. Cuando ellos ahora, hace 3 días nomás, ¿qué había sucedido? Dios detuvo las aguas del Jordán, del río que estaba desbordado, se había formado un muro gigantesco y la gente pudo cruzar. Vio el milagro de Dios y todos los reyes decían, ¿sabes lo que Dios ha hecho? ¿Sabes lo que el Dios de Israel ha hecho? Y se llenaron de pánico. Pusieron todas las medidas de seguridad, pero estaban escondidos bajo la cama. Pero Israel no sabía eso. Israel podía decir, no podemos entrar. Y muchas veces tú no avanzas porque tú no ves las derrotas que Dios ya está obrando para darte las bendiciones que Él tiene para tu vida. Y por eso te quedas de este lado del muro y no avanzas, porque ves solo las medidas de seguridad que ellos están tomando.
Y sigue la historia y dice lo siguiente en Josué capítulo 6, versículo 2. Pero el Señor habla con Josué. Dios habla con Josué en medio de lo que está ocurriendo. ¿Y qué le dice Dios a Josué? He entregado en tus manos, te he entregado a Jericó. ¿Qué le está diciendo Dios a Josué en ese momento? Te he entregado en tu mano. No es que lo va a tener en su mano. ¿Qué le está diciendo? Vas a ganar, está derrotado, es pan comido, ya los tienes. He entregado en tus manos a Jericó. Jericó no entra en la mano de Josué, ¿no es cierto? Es un lenguaje figurado para decir, ya te di la victoria. Y mira qué sigue diciéndole. Te he entregado a Jericó y a su rey, con sus... Y qué interesante esa parte. En la antigüedad, cuando ellos anhelaban conquistar y derrotar totalmente a otra nación, no era solamente conquistar a la nación, ellos tenían que ¿qué? Tenían que atrapar al rey y encarcelar al rey. Y muchas veces en la antigüedad, ¿ellos qué hacían? Mataban al rey. ¿Por qué? Porque el rey podía agruparse nuevamente y reconquistar su territorio. Y Dios le está diciendo, ese rey no va a poder hacerlo. Tú tienes la conquista total. He entregado a Jericó y a su rey. Quiere decir que esa conquista es total. Te estoy dando una conquista total sobre ti. Y es interesante cuando abrimos la Biblia y Dios habla de nosotros, Dios habla de ti, Dios habla de mí y Dios nos llama, eres más que vencedor. En Romanos 8:37 Dios nos dice, eres más que vencedor. En 1 Juan capítulo 4, versículo 4 dice, mayor es el que está en ustedes que el que está afuera. ¿Qué nos está llamando Dios? Victoriosos. ¿Qué nos está llamando Dios? Conquistadores. Pero ¿cómo nos vemos cuando nos levantamos en la mañana? Cuando vamos a salir y decir, vamos a conquistar las metas que Dios tiene para mi vida. ¿Te levantas como un conquistador? ¿Te levantas como una persona que va a lograr las metas y los sueños? ¿O te miras en el espejo y dices, bueno, caminaré este día como pueda? ¿No? Te ves ahí todo con tus legañas, con tu pelo todo despeinado y dices, ¿este qué va a ser conquistador? Porque no entiendes lo que Dios ya está haciendo en ti. Dios nos ha hecho conquistadores y vencedores. Y Dios nos está llamando así. Y Dios le habla a Josué y le da instrucciones detalladas de cómo derrumbar esa muralla que no le está permitiendo avanzar para conquistar lo que Dios tiene para ellos. Y la estrategia de victoria que Dios le va a dar a Josué va a ser una estrategia que cualquiera que escucha, ¿en serio Dios? Cuando tú piensas en una estrategia militar, ¿en qué piensas? Armamento, planes, ¿no es cierto? Pon la foto de la estrategia militar. Cuando pensamos en una estrategia militar, pues hay generales preparando un plan de ataque, ¿no es cierto? Ven en el mapa al enemigo. ¿Y cuál es su meta? Elaborar un plan de ataque para vencer. ¿Cuántos armamentos tenemos? ¿Cuántos armamentos ellos? ¿En dónde están localizados? Es toda una estrategia militar. Vamos a derrumbar este lugar. Aquí están los que están cuidando el fuerte. Vamos a matarlos a ellos y vamos a derrumbar y vamos a tener este lugar que queremos derrotar. Grandes estrategas han habido en la historia, ¿no es cierto? Un gran estratega ha sido Napoleón Bonaparte, que se estudia en muchas de las escuelas militares. Es estudiado Napoleón Bonaparte como un gran estratega que gracias a su estrategia conquistó gran parte de Europa. Otro gran estratega, Alejandro el Magno, que gracias a su estrategia logró conquistar desde Grecia hasta la India. Eisenhower, en la Segunda Guerra Mundial, fue un hombre de mucha estrategia y utilizó la estrategia para derrotar a los nazis en Europa occidental. La estrategia es vital.
Si queremos lograr tener victoria, necesitamos tener estrategia. Y buena. No solo estrategia, sino tiene que ser buena. Si tengo una mala estrategia, ya fui. Ya perdí, ya estoy derrotado. Necesito una buena estrategia. Así que Dios le va a dar su estrategia a Josué y le va a decir cuál va a ser la estrategia. Entonces, cuando Josué escucha la estrategia de Dios, no ve. Josué no escucha ninguna estrategia. Ok, acá están los que están cuidando el fuerte, este es el armamento que ustedes tienen, estas son las partes débiles de Jericó, destrúyanlo. No escuchó nada de eso. No tenía nada de lo que las buenas estrategias tienen para poder conseguir la victoria. ¿Cuál era la estrategia que Dios le da a Josué? Le dice Dios a Josué, quiero que busques 7 sacerdotes. Y esos 7 sacerdotes, ¿qué van a hacer sacerdotes en la estrategia militar? Estos 7 sacerdotes van a tocar trompeta. Van a tocar trompeta. Bueno, ya, ok. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué estaría en la mente de Josué cuando escucha? 7, no una. 7 sacerdotes que van a tocar trompeta. Y mira el muro de Jericó. Y mira las puertas cerradas. Que le vamos a derrumbar el muro con música. Y si Josué hubiese sido latino, hubiese dicho, vamos a derrumbar el muro con mariachis. ¿No? Entonces, ¿qué estaría en la mente? No suena lógica esta estrategia que Dios me está dando trompeta y tengo que tocar la trompeta y al sonido de la trompeta la gente se movía, escuchaba a la gente la trompeta y la gente se movía. Al escuchar la trompeta era símbolo de la victoria de Dios y ellos tenían que creer que Dios les estaba dando la victoria y avanzar hacia el gran muro que ellos tenían al frente. Y cuando ellos escuchaban esa trompeta, se movilizaban. ¿Cómo estarían los militares que están mirando a los judíos viniendo con 7 sacerdotes tocando trompeta? Quizá al comienzo, esto no dice la Biblia, simplemente mi teoría, probablemente al comienzo se estarían riendo de ellos, estarían mirando, ¿estos piensan derrumbarnos con sus trompetitas? Porque no son, tú te imaginas trompetas, las trompetas de ahora, ¿no? Que suenan, que usan en jazz, y esas trompetas, ¿no? Esas eran trompetas de Israel, trompetas chiquitas, muy sencillas, no tienen nada que ver con las trompetas del día de hoy. Y quizá al comienzo, pues al verlos así, parecía ridículo que ellos iban a lograr conquistar a Jericó con 7 sacerdotes con sus trompetas. Sabes, muchas veces Dios nos va a decir, avanza a pesar del muro que tienes al frente. Tienes un muro de dificultad, de lucha, de obstáculos para tu vida. Pero Dios te dice, no te detengas. Avanza, es como la trompeta que está sonando y te está diciendo, muévete. Tú tienes que ver lo que hay detrás del muro, no al muro, sino lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia. Y te está diciendo, no te detengas, sino avanza. Pero la estrategia sigue siendo curiosa. Josué capítulo 6, versículo 10, ahora nos va a decir algo más. Dice, al resto del pueblo, en cambio, Josué le dio la siguiente orden. ¿Qué orden le da Dios? Le dice Josué al pueblo, ustedes van a marchar. Van a marchar. Cuando alguien marcha o cuando tú ves militares marchando y van a conquistar, ¿qué hacen? Gritan, ¿no es cierto? 1, 2, 3, los guerreros ya llegaron. Pero mira lo que dice Josué. ¿Van a marchar en qué? Calladitos. Y todavía lo aclara, por si acaso si alguien no entendió lo que es silencio, parece que eran latinos eso, no entendían lo que es silencio, ¿no? Le dijo, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día que les diera la orden de gritar a voz en cuello. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 días. Ellos iban a marchar
en silencio, sin decir ninguna palabra, sin hablar. Qué difícil, imagínate que te digan, 6 días no hablas. Te mueres. Qué difícil, ¿no es cierto? Eso fue la orden que les dio. 6 días van a marchar sin hablar. ¿Por qué les dijo esa orden? Dios no nos da detalles en la Biblia. ¿Por qué? Hay algunas teorías, yo tengo 2. Una es para que no digan, ¿qué siempre salía de los israelitas de su boca? Palabras de murmuración. Busca la palabra murmuración en un concordancia y vas a encontrar cómo murmuraron. Salieron del Mar Rojo, Dios les dio la conquista de Egipto. ¿Y qué hacen? Murmuran. Empiezan a hablar palabras de desánimo. Empiezan a murmurar contra Moisés y contra Dios. Dios ya conoce al pueblo. ¿Cuántas veces murmuraron? Muchas veces murmuraron contra Dios. Así que no salga, que no. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, y esa es mi teoría, no estoy diciendo que eso está explícito ahí en la palabra, no hables palabras de desánimo, palabras de crítica. Cuando llegaron los 12 espías y 10 empezaron a decir, este lugar está difícil, todo el pueblo empezó a murmurar contra Moisés. Mejor estuviésemos en Egipto, mejor estuviésemos allá. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, no hay conquista. La perdieron. Vagan por el desierto. La perdieron. ¿Por qué? Por palabras de desánimo, palabras de crítica, palabras de falta de fe. Si hay momentos en tu vida donde estás desanimado, trata de hablar menos. Porque ¿qué va a salir de las palabras de la persona desanimada? Palabras de desánimo, palabras de crítica, palabras negativas. Escucha a alguien que está pasando ese momento. ¿Qué va a salir de su boca? Palabras de crítica, palabras de desánimo, palabras de derrota. Si no tienes algo bueno que decir, mejor cállate. Callado parece sabio. Mejor no digas nada. Quizá el día que yo anuncié ante ustedes y dije, nos vamos a independizar como iglesia, muchos aplaudieron. Muchos aplaudieron, pero quizá algunos en su mente empezaron a decir palabras. Y el pastor Nando, ¿qué le pasó? Se volvió loco. Quizá, y dije, somos una iglesia no denomination, peor todavía. No vamos a tener apoyo de nadie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos locos. El pastor Nando se le fue en tornillo. No sé quién lo dijo, no sé, no te preocupes, Dios no me ha revelado quién lo dijo, no te preocupes, no sé, pero probablemente alguien de acá lo dijo, porque es normal, es natural decir palabras de desánimo cuando hay desafíos grandes, que miras la muralla, en lugar de ver lo que hay detrás de la muralla. Claro que hay muralla, claro que hay obstáculos, ellos tuvieron que pasar el Mar Rojo, cruzar el río Jordán, pasar la muralla. Claro que hay obstáculos en tu vida. La vida no va a ser fácil, no va a haber, todo va a estar derrumbado. Tienes que ejercer la fe para pasar al otro lado, pero tienes que creer en lo que Dios está haciendo y caminar, aunque las murallas pueden asustar, aunque los desafíos pueden venir. Y ustedes no saben todos los aspectos que hay detrás para lo que es ser una iglesia independiente. Es grandes desafíos. Pero tienes que seguir adelante, porque tienes que ver lo que hay detrás de la muralla y no quedarte mirando solo la muralla que tienes enfrente de ti. Dios no quiere que salga de nuestras bocas palabras de murmuración, palabras de desánimo, palabras. Otra teoría que también me gusta, esa teoría, era un momento para prepararlos espiritualmente. Cuando tú estás callado, y el pueblo de Israel estaba callado, caminando 6 días, imagínate, 6 días, tenían que marchar alrededor de Jericó por 6 días, callados, pero sí que miraban. ¿Qué tenían al frente de ellos? ¿Sabes qué tenían? El arca. Porque no solamente había sacerdotes con trompetas, sino había sacerdotes llevando ¿qué? El arca. Entonces el pueblo, ¿qué miraba delante de ellos? El arca. Y el arca para el judío simbolizaba que Dios estaba con ellos. La presencia de Dios está aquí. Entonces era un momento para prepararse espiritualmente. Era un momento para callarse.
Y no estar hablando de muchas cosas. Y no estar hablando, oye, ¿qué le pasa a Josué? ¿Josué cree que con trompetas vamos a vencer? ¿Qué le pasa a Josué? ¿Se volvió loco? ¿Marchando vamos a lograr derrumbar esta muralla? En lugar de estar hablando, ellos estaban mirando el arca. Y el arca les permitía recordar que ellos tienen un Dios que está con ellos. Les podía hacer meditar en Dios, en recordar en el Dios poderoso que tienen, en el Dios que hace cosas grandes. Qué interesante leer a Peter Escasero, un pastor que ha escrito libros muy interesantes. Él dice algo bien interesante. El silencio es vital para tu crecimiento espiritual. ¡Wow! Pero para los latinos, qué difícil es el silencio, ¿no? Siempre tenemos que tener ruido de la televisión, de la radio y el día de hoy del celular. Pero siempre tenemos que tener ruido. Nos asusta el silencio. Porque el silencio a veces nos hace ver quiénes somos en realidad. Pero el silencio bien llevado, el silencio que te hace enfocar en Dios, te va a hacer conocer más de Dios. Muchas veces vamos a la presencia de Dios y no guardamos silencio. De frente ya, Señor, te pido 1, te pido 2, te pido 3 y por si acaso te pido 4. Estamos con nuestra lista solo de ¿qué? De pedidos. No desarrollamos una relación con Dios. Solo creemos que Dios es como un genio que nos va a solucionar nuestra vida. Pero el silencio te hace detenerte en la vida para meditar en el Dios que tienes, en el Dios que ha llegado a tu vida, en el Dios que quiere hacer cosas en tu corazón, en tu mente, en tu familia. Así que el silencio es importante y también para los latinos es importante que lo ejerzamos en la presencia de Dios. Salmo 37:7 dice lo siguiente: guarda silencio ante el Señor. Cuando estés en la presencia de Dios, yo sé que lo primero que quieres hacer es poner tu lista de pedidos. Pero Dios te dice, guarda silencio ante mí. Cuando vas a hablar con Dios, antes de decir palabra alguna, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. En el silencio vas a aprender a esperar en Dios. No te enojes ante el éxito de otros. ¿Y por qué otros lo logran y yo no? ¿Y por qué ese que ni siquiera es cristiano logra esas cosas y no yo? No eres el primero. El Salmo 73 está compuesto de eso. ¿Por qué logra él, ese incircunciso y no yo? Siempre ha habido esa queja. En lugar de mirar el éxito de otros, enfocarte en tu Dios. Y dice, otros, de los que maquinan inclusive planes malvados y tienen supuestamente éxito en la vida. Y Dios te dice, guarda silencio ante mi presencia y búscame y escúchame. Nuestra cultura está llena de ruido, así que tenemos que buscar de forma intencional tiempos de silencio. Y qué bueno, porque aquí en este país sí vas a poder encontrar tiempo de silencio, ¿no? En nuestro país es sumamente difícil, donde vas es ruido por todos lados, ¿no? Pero acá sí puedes encontrar, pero tienes que ser intencional en guardar tiempos de silencio con Dios. Ahora, ¿cuál era la formación militar? Esta es otra parte más de la estrategia de Dios. Le dice, guarda silencio, ten gente tocando la trompeta. Y ahora vamos a ver la formación militar que Dios le da a Josué. Pon la formación militar. Ahora mira la formación militar que tiene. Vamos, ponlo en la pantalla grande. Perfecto. Adelante, ¿quiénes están? Hombres armados. Ok, ellos iban adelante. Detrás de los hombres armados, ¿quiénes iban? 7 sacerdotes que tocaban trompetas. Detrás de los 7 sacerdotes con trompetas estaban los sacerdotes que llevaban el arca. Y detrás de los sacerdotes del arca estaba la retaguardia y el pueblo. Tú tendrías en una formación militar
esa cantidad de sacerdotes, hombres que están en las cosas espirituales? El ejército el día de hoy tiene capellanes, ¿no es cierto? Cuando van a hacer alguna guerra, les acompañan capellanes. ¿Cuántos capellanes hay? Muy pocos. ¿Dónde está el capellán? ¿Adelante? El capellán está atrás. Y solo va a intervenir el capellán ¿cuándo? Cuando hay un herido que posiblemente va a morir y necesita el auxilio de un capellán para pedir perdón a Dios y irse en paz. ¿No es cierto? Pero aquí está lleno de sacerdotes. No son gente preparada para la guerra, pero están en la formación militar. Dios le está dando una formación diferente a Josué y le está diciendo, la preparación espiritual para conquistar Jericó es vital, es importante. Tú necesitas ir acompañado de una preparación espiritual. La estrategia de Dios no sonaba lógica ante un militar. Sonaba totalmente ilógico. Josué era un hombre militar. Él sabía lo que era la estrategia. Él sabía lo que era la formación. Él sabía lo que eran las armas, lo que era el ataque. Él sabía lo que era mandar espías para obtener información, que es parte de la estrategia para obtener la victoria. Así que esto podía sonar ilógico, pero era la estrategia que Dios le estaba dando a Josué para conquistar Jericó. Y aquí la estrategia de Dios puede parecer ilógica y ellos tenían que aceptarla y avanzar o sentirse que no van a lograr la conquista con esa estrategia. ¿Sabes? ¿Recuerdan la historia que les compartí al comienzo? Enfrentamos el terrorismo por 10 años en mi país de origen hasta que la iglesia tomó en serio una estrategia de Dios. Tomamos en serio la oración y oramos de manera decidida. Todas las iglesias, de diferentes grupos, diferentes nombres, diferentes denominaciones, oramos unidos para derrumbar el terrorismo. Y fue atrapado el cabecilla número 1, el más resguardado, el más cuidado. Fue derrumbado y conquistamos el terrorismo con la estrategia de Dios. La estrategia de Dios te puede parecer ilógica, pero logra grandes conquistas. Las armaduras que Dios nos ha dado para la victoria de la vida son poderosas. La armadura que Dios, el armamento que Dios te ha dado es poderoso para cuidar a tus hijos, para luchar por tu matrimonio, para luchar por tu economía. Las estrategias que Dios te está dando son poderosas, pero tú tienes que usarlas. La palabra de Dios, la oración, son armas poderosas que están cerca de ti, pero tú las miras y tú no las preparas, porque no crees que son poderosas, pero son poderosas para las grandes conquistas de tu vida. Llegó el 7º día, ellos habían caminado 6 días, solo se escucharon las trompetas, y caminaban alrededor de Jericó. Y llegó el 7º día. Y el 7º día ellos tenían que caminar alrededor de Jericó, ya no una vez, sino 7 veces. Caminaron una vez, caminaron la segunda, la tercera, llegaron a la sexta. Y cuando llegan a la 7ª vuelta, las trompetas suenan. Y en ese momento que las trompetas suenan, Josué dice, es momento ¿de qué? De gritar. Y la gente empieza a gritar, Dios nos ha dado este lugar. ¿Y sabes lo que ocurre? Lo que no parece lógico. Las murallas se cayeron y se derrumbaron enfrente de los ojos de la gente que marchó. No tenían armamento para tirar bombas y derrumbar esa muralla. Usaron la estrategia de Dios. Y con la estrategia de Dios, las murallas cayeron y ellos entraron y conquistaron Jericó. Tomaron hasta el rey y lograron la conquista total. ¿Cómo conquistaron? Conquistaron siguiendo la estrategia de Dios. Pon la siguiente lámina. Conquistaron siguiendo, no su estrategia, sino siguiendo, ¿cuál? La estrategia de Dios. Dios tiene estrategias para que tú logres conquistas en tu vida.
para que tú logres llegar y pasar el muro que hasta ahora no logras pasar. Hasta ahora te tiene de este lugar y no te deja avanzar hacia lo que Dios anhela para ti, para tu vida, para tu familia. Te tienes de este lado, solo miras el muro, solo miras el lugar que está frente a ti y no avanzas. Tienes que seguir la estrategia de Dios. La pregunta que te haces, ¿cómo sé yo la estrategia de Dios? Pues la estrategia de Dios está clara, ¿sabes dónde? En su palabra. La palabra de Dios tiene una estrategia clara para nuestras vidas. La palabra de Dios habla, ¿sabes sobre qué? Habla sobre el matrimonio. La palabra de Dios habla sobre cómo criar a tus hijos. La palabra de Dios habla sobre las finanzas. La palabra de Dios habla de cómo perdonar a aquella persona que te ha lastimado y te ha herido profundamente y que te deja de este lado con resentimiento, dolor y no pasas y no disfrutas la vida y no eres alegre y no le has dado el perdón a esa persona. Dios tiene estrategia para que logres triunfar, para que salgas de ese lugar donde te encuentras atascado y no cruzas ese muro. Dios tiene estrategia en su palabra clara para que tú puedas avanzar y ese muro se pueda derrumbar. Ese pecado oculto que tú llevas, con el que tú luchas, puede ser la pornografía, puede ser diferentes tipos de pecado que hay, que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Y Dios quiere que salgas de ese pecado. Y Dios quiere que dejes ese pecado. ¿Y cómo lo puedes lograr? Si tienes como un muro que te dice vas a quedarte en ese pecado atascado. Pues en la palabra de Dios está la estrategia para que lo derrumbes y ese muro caiga y cruces y digas soy libre y puedas experimentar la libertad que Dios quiere que experimentes. Dios tiene en su palabra estrategia para que tengas una economía saludable y puedas no vivir con una angustia y una preocupación grande. Dios ha revelado su estrategia. La pregunta es, ¿estudias su estrategia? La pregunta es, ¿lees la estrategia de Dios cada día? ¿Te empapas de la estrategia de Dios para poder avanzar y lograr llegar hacia lo que Dios anhela para tu vida? Puede ser la mejor estrategia, pero si tú no la lees, tú no la aprendes, tú no la practicas, no vas a lograr llegar hacia lo que Dios quiere que llegues en tu vida. Necesitas empaparte de la estrategia de Dios. Como los militares, no solo tienen la estrategia en un papel, la estrategia luego reúnen a todo el ejército y le explican, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer el otro, y empiezan a instruir a todos. Y luego se levantan y van y dicen, vamos a vencerlos. Lo mismo Dios te ha dado. Dios te ha dado su estrategia clara en su palabra, escrita como para niños, para que podamos entender su estrategia y podamos aplicarlo en nuestra vida. Pero necesitas dedicarle tiempo a la estrategia de Dios. Necesitas apagar la televisión, necesitas apagar Netflix, necesitas dejar los reels, necesitas dejar muchas cosas. Dices, no tengo tiempo. Te apuesto que tienes tiempo, pongámonos de pie. Dios te ha dado tiempo para que tú puedas empaparte de la estrategia de Dios cada día. No solo un día, no solo los domingos debes abrir la palabra. Cada día debes empaparte de la estrategia de Dios. Cada día debes guardar silencio delante de Dios y escuchar la estrategia de Dios para tu vida. Roca Firme Dallas. Dios ha levantado una iglesia nueva. ¿Con desafíos? Sí. ¿Tenemos que cruzar nuestro río Jordán? Sí. ¿Nos podemos asustar? Un poco sí. Pero debemos creer que Dios ha preparado algo grande para esta iglesia. Dios ha preparado una bendición maravillosa para esta congregación que Dios ha levantado. Jesús derramó su sangre para esta iglesia. Y Dios quiere que nosotros seamos una iglesia de conquista.
Una iglesia que cuando nos levantemos digamos, roca firme, dala. Es una iglesia de conquista. ¿Y cómo conquistamos? Conquistamos con el amor de Dios. No conquistamos peleando con la gente. Ven a mi iglesia. Si no vienes no te hablo. No. Conquistamos con el amor de Dios. Porque así Dios nos conquistó. ¿Por qué hoy estás tú aquí? Porque Dios te conquistó. ¿Cómo te conquistó? Con su amor. Tú estás aquí por Dios. Porque Él obró en ti. Y Dios tiene más cosas para tu vida. Pero Dios no solo quiere dártelas a ti, Dios quiere darlas a mucha gente que está cerca de tu vida. Y Dios quiere usarte a ti para que podamos llevar ese amor de Él a otras personas. No te canses de llevar el amor de Dios. No te canses de hablar de Jesús a otros. No te canses de seguir invitando personas a la iglesia. No te canses de hablar de cómo Dios llegó a tu vida. Hazlo, porque eres un conquistador de Dios. Ahí en el lugar que estás, cierra tus ojos y busca al Señor en este momento. Yo no sé qué muro está frente a ti, pero Dios lo sabe. Y Dios quiere que ese muro hoy se caiga, hoy te vayas de aquí, pero ese muro se derrumbe, se caiga. Y no estés viviendo detrás del muro, sino adelante del muro. Pero hoy tú lo tienes que creer. Tienes que creer que detrás del muro está la bendición. Tienes que creer que detrás del muro hay cosas buenas. Tienes que creer que ese muro va a caer y vas a entrar a lo hermoso que Dios tiene para tu vida, para tu familia. Sé que tienes luchas, sé que tienes batallas, sé que tienes anhelos, sé que tienes sueños, sé que luchas y sufres quizá con algo, porque ese muro está ahí. Y tú dices, este muro no lo puedo pasar. Ese es el enemigo que está metiendo en tu mente mentiras. No le creas. Dios hoy día te ha dicho, ese muro lo voy a derrumbar. Ese muro va a caer. Y tú vas a pasar y vas a enfrentar luego otro muro más. Pero se va a caer en el nombre de Jesús. No en mi nombre, no en tu nombre, no en tu poder, en el poder de Dios. Créelo. Hoy de aquí sal como un conquistador de tus sueños, de esos sueños que Dios te ha dado, de ese sueño que Dios te ha dado a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos. Créelo. No salga de tu boca palabras de desánimo. No salga de tu boca palabras de crítica. Créele a Dios. Hoy, créele a Dios. Créele a Dios. Gracias, Señor. Solo tú eres Dios Gracias. eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, estamos delante de tu presencia, Señor. Cada uno de nosotros que hoy hemos venido aquí, hemos venido por tu gracia, hemos venido por tu misericordia. Eres un Dios bueno, Señor. Y hoy nos has hecho ver que a veces nos hemos quedado mirando el muro y nos hemos quedado aterrorizados ante un muro tan grande. Y pensamos que no podemos cruzar ese muro. Pensamos que ese muro nunca va a caer y que tenemos que vivir siempre detrás del muro. Pero hoy nos has mostrado, Señor, que ese muro va a caer en el nombre de Jesús. Que nosotros tenemos que creer en ti. Que tenemos que escuchar cada día tu palabra. Tenemos que empaparnos de tu estrategia, Señor. Padre, enséñanos a levantarnos cada día y guardar silencio delante de tu presencia. A no tener tiempos apresurados contigo. A no tener tiempo solo para traer nuestra lista delante de ti, sino a callar delante de ti para escuchar tu estrategia, tu enseñanza, tu mandato y vivir conforme a tu estrategia para nuestras vidas, Señor. Padre, obra en cada vida que ha venido hoy aquí. Pero también tú has levantado esta iglesia para que avance hacia la conquista, Señor. No nos vamos a amedrentar con las cosas que hay enfrente. No nos vamos a amedrentar con las cosas que están delante. Vamos a creer que esos muros van a caer y que esta iglesia va a conquistar con tu amor a personas que necesitan de ti, Señor. Conquistar personas que están yendo rumbo al infierno para ir rumbo al cielo.
Úsanos, Señor. Úsanos a cada uno. Que no nos cansemos de hablar de ti. Que no nos cansemos de invitar personas, Señor. Gracias, Dios, por haber levantado esta iglesia. Sé que es una iglesia independiente, pero es una iglesia que te sigue a ti. Es una iglesia que te cree a ti. Es una iglesia que va a ser sostenida por ti. Y tu poder va a obrar en esta iglesia, Señor. Te damos la gloria, la honra y la majestad a ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Oramos todos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y Dios obre y lleve esta palabra en tu corazón. Bendiciones